¿Alguna vez te has preguntado cómo se almacenan los recuerdos? ¿O por qué el cerebro no siente dolor si interpreta señales de dolor? Bienvenidos a El Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Para aquellos que no se conforman con el qué, sino que buscan el por qué. Soy Paulina Plaza, tutora del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique. Soy curiosa de profesión y su anfitriona en este nuevo episodio. Cada semana, los miércoles y viernes, de 11:15 a 12:35 horas, afinamos nuestra lente para explorar la historia, la filosofía y la ciencia detrás de sus curiosas preguntas. Bienvenidos. Como es costumbre, vamos a colocar el episodio pasado en nuestro portaobjetos para revisar los puntos principales del episodio del día miércoles. El día miércoles hablamos sobre la actividad física, los beneficios de la actividad física, pero nos enfocamos especialmente en los beneficios mentales que tenía la actividad física. La mayoría de los beneficios de la actividad física es la mejora en la función cognitiva, la liberación del estrés, la reducción del sobrepeso, el aumento de la masa muscular, el aumento de la movilidad articular, la mejora de la coordinación, el aumento de la densidad ósea, el reducir el riesgo cardiovascular, el mejorar el colesterol y favorecer la interacción social. Pero desde el punto de vista cognitivo, nosotros nos enfocamos mucho más en ese tema en el episodio anterior, viendo cómo diversos ejercicios podían servirnos para mejorar nuestra memoria y cómo desde la neurociencia hemos descubierto que ejercicios específicos en ciertos intervalos pueden ayudarnos, ¿no?, a tener un mejor procesamiento cognitivo. Por lo tanto, si están interesados en ese tema, les sugiero que vean el episodio anterior, el episodio número 9. Pero el día de hoy es un día especial. Nuevamente volvemos a nuestra sección La muestra del día para poder hablar sobre un tema específico. Hoy nos vamos a dedicar a nuestro bienestar, puesto que hoy es el Día Mundial de la Salud Mental. Aquí en el microscopio filosófico no nos conformamos con la superficie, queremos adentrarnos en las capas más profundas del conocimiento y eso incluye nuestra salud mental. Por eso creemos que es de suma importancia tocar un tema tan crucial y colocarlo bajo nuestra lente colectiva, porque es importantísimo que todos, independiente de nuestra edad, nuestra profesión y nuestro sexo, tengamos en cuenta qué es la salud mental, por qué es tan importante y cómo podemos verificar que se encuentra bien, ¿no? Porque la salud mental junto con la salud física conllevan muchísimo en cómo estamos y en nuestro bienestar. Por lo tanto, para empezar, ¿qué es la salud mental? Puede que los estudiantes de psicología lo tengan más claro, pero el común de las personas no necesariamente. Por lo tanto, lo vamos a resumir. La salud mental se refiere al estado emocional, psicológico y social de una persona. Es decir, involucra el bienestar emocional, la capacidad de manejar el estrés, las relaciones interpersonales saludables y una mente equilibrada. La salud mental es esencial para el funcionamiento diario, la toma de decisiones y la calidad de vida. Incluye la gestión efectiva de emociones, el afrontamiento de desafíos y el mantenimiento de relaciones positivas. La conciencia, el apoyo social y el acceso a diversos servicios de salud mental son cruciales para preservar y mejorar la salud mental individual y comunitaria. Y justamente en un día tan importante como hoy, tenemos que conversar sobre este tema, dadas las diversas noticias que han habido en nuestro país respecto de este tema y por las mismas percepciones que cada uno de nosotros pudiera tener de nuestra salud mental. No quiere decir que siempre tengamos que estar al 100%, pero es la capacidad de poder manejar nuestras fluctuaciones, cosa que no siempre es efectiva o no siempre se hace de manera sana. Muchas veces ocultamos lo que sentimos para presentarnos de una manera frente a la sociedad. Por ello,
¿cuáles son los problemas de salud mental más comunes? Vamos a ver esta noticia que dio Integra Médica sobre, de manera general, cuáles son los principales problemas de salud mental o los más comunes que ellos se enfrentan, ¿no? La salud mental es un tema relevante para nuestra vida, aun cuando no siempre lo tomemos con su debida importancia. Desde los niños hasta los adultos mayores, todos los grupos etarios podemos enfrentar desafíos psicológicos que puedan afectar nuestro bienestar general y que muchas veces pasan desapercibidos. En cifras, lo cual es sumamente triste, 2 de cada 3 personas en Chile aseveran que el principal problema de salud que hay en nuestro país está relacionado con la salud mental. Tal es la relevancia que en este artículo, ¿cierto? Ellos revelan los principales trastornos que afectan a la población chilena en los distintos segmentos etarios, cómo identificarlos y poder mejorar la salud de nuestra mente. Esta es una publicación del 2024, por lo tanto, puede que algunas cosas hayan cambiado, pero no fue hace mucho, ¿no? Prácticamente hace un año casi. Entonces, ¿qué son los problemas mentales? Un problema mental o trastorno mental está definido como una alteración clínica de tu sistema cognitivo, tus emociones o tu mismo comportamiento. A la fecha no se conoce una causa única por lo cual se desencadena. De hecho, podrían influir factores genéticos, fisiológicos, sociales e incluso ambientales. Muchos de los trastornos que existen pueden ser sumamente funcionales, es decir, que no te impidan hacer tareas cotidianas y por eso pasan medianamente desapercibidos, mientras que otros, dependiendo de su gravedad, son más evidentes e influirán en distinta medida cómo se puede desarrollar la vida personal, laboral y afectiva. Cabe destacar que ciertas personas podrán tener distintos trastornos al mismo tiempo. Ese es mi caso, por ejemplo, que tengo autismo, trastorno depresivo ansioso y trastorno obsesivo compulsivo, las 3T. Por ello es importante consultar al psicólogo o psiquiatra para iniciar un tratamiento efectivo que pueda ayudar a lograr un bienestar físico, mental y social. ¿Cuáles son los problemas mentales en nuestro país, en Chile? En un contexto más amplio, los problemas de salud mental en Chile reflejan una sociedad en constante cambio y con múltiples desafíos. La Organización Mundial de la Salud ha señalado a la depresión, el consumo del alcohol y la ansiedad como los principales trastornos que afectan a la población chilena. ¿Pero son estas patologías iguales en todas las edades? Por cierto que no. Entonces, vamos a ir edad por edad. ¿Qué problemas psicológicos puede tener un niño? Esto no quita que pueda tener otros, son los más comunes, ¿ya? La infancia es una etapa clave para el desarrollo emocional y biopsicosocial de los niños. En este aspecto, los trastornos de salud mental en niños pueden tener un impacto duradero en su vida adulta y por tanto es esencial identificarlos a tiempo. En Chile se ha observado un aumento en los diagnósticos del trastorno como el déficit atencional con hiperactividad o TDAH y los trastornos disruptivos. El TDAH tiene que ver con la falta de atención, la hiperactividad y la impulsividad en distintos niveles. Si bien es normal que los niños presenten niveles de energía superior al resto de las edades, esta es una patología del neurodesarrollo. No todos los niños inquietos necesariamente son TDAH. Para hacer un diagnóstico preciso del trastorno es necesario acudir a un psicólogo infantil, a un psiquiatra infantil o a un neurólogo infantil, quienes le toman test específicos para conocer si tiene esta patología. Porque como es un trastorno del neurodesarrollo, literalmente, para que todos entiendan, porque es algo similar con el autismo, son neurodivergencias, lo que ocurre es que las conexiones neuronales son distintas. El cerebro de una persona con TDAH, el cerebro de una persona con autismo, etcétera, está conectado de otra manera, lo que no quiere decir que sea mejor o peor, simplemente es diferente. Pero es por eso que hay que hacer la distinción de un niño con
este trastorno, con esta patología, y otro que simplemente es inquieto. No porque no pueda quedarse quieto, sí o sí va a tener este trastorno. Tenemos que revisar y ver efectivamente si es aquello, porque si es aquello, es algo que el niño no puede controlar y cuya frustración puede acompañarlo toda la vida, sobre todo si el resto de las personas lo convence de que es algo que simplemente se puede quedar quieto y no pasa nada, ¿no? Un niño con TDAH puede desarrollar su vida con tranquilidad si ha recibido las orientaciones médicas y psicológicas necesarias, ¿ya? Lo mismo que con el autismo, con toda neurodivergencia. Por lo tanto, tenemos que aprender de esto, ¿no? Puede que un día le demos espacio a las neurodivergencias, hoy lo estamos viendo de manera muy general. El trastorno disruptivo, en cambio, o trastornos de conducta disruptiva, se evidencian en niños y adolescentes que tienen dificultad para controlar sus emociones y el comportamiento, perdón, frente a otros, especialmente con la autoridad. Un niño con este trastorno que no es tratado a tiempo tendrá problemas más severos en la adolescencia y la adultez, sobre todo porque la adolescencia se caracteriza por un paso a la crítica a la autoridad. Todos durante la adolescencia tratamos de ver eh, con cuánto nos podíamos, ¿cierto?, pasar de la raya y con cuánto no. Es parte de ese proceso de crecimiento y desarrollo. Pero estos chicos lo que tienen es una dificultad muy grande de controlar las emociones. Por lo tanto, estos trastornos de conducta disruptiva son más frecuentes y tenemos tres posibilidades. Trastorno de oposición desafiante, en donde un niño por lo general andará más irritable o enojado, negándose a obedecer a sus figuras de autoridad. Trastorno de comportamiento, en donde tenemos actitudes violentas y agresivas con otras personas, animales u objetos de su entorno. Y trastorno explosivo intermitente, en donde usualmente el niño tiene arranques agresivos, rabietas extremas o gritos, que luego de pasado un tiempo él se siente avergonzado por la situación. Pero nuevamente, todo esto tiene que ser revisado por los expertos adecuados, no porque yo noto estas características en un sobrino, un hijo, un nieto, voy a llegar y decir, no, tiene esto, porque es el especialista quien verdaderamente puede saber si efectivamente es este el caso o si es simplemente un momento específico en la vida del muchacho, porque también no tenemos cómo saber si son problemas en el colegio, son problemas con los amigos, con la familia, ¿no? Por lo tanto, es el especialista quien debe dar los diagnósticos, no nosotros. Luego, ¿qué trastornos aparecen en la adolescencia? Los dos trastornos más comunes en esta etapa se relacionan con el consumo de drogas y trastornos alimenticios, lamentablemente, como la anorexia, los atracones y la bulimia. En esta etapa de descubrimiento del sí mismo, que abarca desde los 10 a los 19 años, los adolescentes están más susceptibles a drogarse para conseguir ser parte de grupos identitarios. El consumo de drogas como el alcohol y la marihuana son más frecuentes en esta edad, incluso más abajo, dependiendo también del ambiente social, provocando en muchos casos la adicción a estas sustancias en la adultez. Identificar si hay consumo de sustancias es fundamental para asegurar su correcto neurodesarrollo, porque nuestro cerebro no deja de desarrollarse, es decir, deja de crecer y formar neuronas y nuevas conexiones neuronales hasta los 25, 30 años. Por lo tanto, esta es una etapa sumamente clave en donde tenemos que tener cuidado con el consumo de estas sustancias, ¿no? Por otro lado, los trastornos alimenticios son igualmente frecuentes en esta etapa de la vida y no necesariamente debemos asociarlos solo a un sexo. Puede ocurrir en cualquiera de ellos, en cualquiera de sus presentaciones. Tenemos la anorexia nerviosa, cuando una persona se restringe con severidad el consumo de alimentos, percibiendo su cuerpo como si tuviera obesidad, pese a que pueda estar muy delgado o desnutrido. Los atracones de comida, que generalmente vienen secundados por otras patologías, como la ansiedad. En estas circunstancias se come sin control y luego se arrepienten de ello muy duramente. Y la bulimia nerviosa, que también hay atracones de comida, pero luego de estos atracones se induce al vómito, se utilizan laxantes o se incluyen prácticas nocivas como el
exceso de ejercicio como para compensar, ¿no? Porque también lo hablamos en el capítulo del día miércoles sobre el ejercicio. El ejercicio es bueno, pero en cierta medida, sin excesos, porque si no podemos llevar a lesiones, etcétera. En este aspecto, hay especialistas que se especializan en trastornos alimentarios y caemos muchas veces en el sesgo de pensar y asociarlo solo a las mujeres cuando la población masculina también puede padecerlos. Y actualmente también los están padeciendo mucho porque por las redes sociales hay una gran influencia de cómo debiera ser la imagen o la vida a futuro, ¿no? Por lo tanto, hay que estar muy atentos a las distintas señales que puedan haber. Y nuevamente, siempre consultar con un especialista. Ahora, problemas de salud mental en universitarios, en mis queridos alumnos. El periodo universitario, aunque emocionante, también es un momento de alta vulnerabilidad emocional. Los problemas de salud en universitarios están relacionados con la presión académica, la independencia reciente, la incertidumbre sobre el futuro laboral, y según estudios, la depresión y la ansiedad son los más prevalentes en este grupo, lamentablemente. La constante comparación con los compañeros, el rendimiento que puede diferir de lo que estaban acostumbrados al colegio en los primeros años, las expectativas familiares, todo esto son una combinación que posibilita el desarrollo de estas patologías. Además del estrés asociado inherentemente a los exámenes, a la vida universitaria, que también puede llevar a hábitos poco saludables, ¿no? Y abuso de sustancias o falta de sueño. Así que es importantísimo que podamos ver todos estos temas también nuevamente con psicólogos y eventualmente con psiquiatras si se requiere. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Psiquiatra puede recetar medicamentos de salud, ¿no? Mental, pero solo si se requiere. Psicólogo está más para dar una ayuda, ¿no? Y una compañía en el proceso. Y no necesariamente se debe escoger entre uno y otro. En muchas ocasiones se requiere del trabajo de ambos para poder ayudarnos. Ahora, la adultez. ¿Qué problemas tenemos de salud mental en la adultez? Trae consigo una serie de desafíos. Problemas de salud como el estrés laboral, la depresión y los trastornos de la ansiedad. El estrés laboral es un factor determinante no solo para nuestra salud mental, sino también para nuestra salud cardiovascular muchas veces. Largas jornadas de trabajo, falta de equilibrio entre la vida personal y profesional, exigencias cada vez mayores pueden llevar a un agotamiento emocional, conocido como burnout. ¿Ya? Este síndrome no solo afecta a la productividad, sino que también tiene repercusiones muchas veces en la salud física, porque cuando estamos con un proceso de burnout, muchas veces lo que ocurre es que nuestro cuerpo empieza a somatizar todo el estrés debido a que estamos tan enfocados en rendir, porque de esa forma funciona, ¿cierto?, el capitalismo, que nos olvidamos de nosotros y de nuestra salud como individuo y queremos solamente rendir en cuanto a indicadores. Pasa mucho con los docentes, por ejemplo. Por lo tanto, no nos damos cuenta hasta que nos quemamos. Eso significa burnout, ¿no? Y allí es cuando verdaderamente somatizamos a un nivel tal que termina muchas veces afectando verdaderamente nuestra salud. La depresión y los trastornos de ansiedad, por otro lado, pueden surgir debido a crisis personales, como el duelo, las rupturas amorosas o la pérdida de empleo. Y también es crucial reconocer los síntomas temprano y buscar apoyo. Es el primer paso, el que más cuesta, el pedir ayuda, porque se nos ha entrenado muchas veces en esta sociedad tan individualista que tenemos que poder con todo, porque si no alguien más vendrá a reemplazarnos, ¿no? Pero la verdad de las cosas es que somos lo suficientemente valiosos, como lo hemos conversado en este podcast largo y tendido, somos únicos. Químicamente hablando, valemos la pena y por lo tanto es crucial reconocer los síntomas temprano y pedir ayuda. Por más miedo que nos dé, es el primer paso, pero es el primer paso para un camino mucho mejor. Y finalmente, problemas de salud en los adultos mayores, porque también sufren mucho de este problema. Los adultos mayores en Chile enfrentan una serie de problemas de salud mental que muchas veces pasan desapercibidos. La soledad es uno de los principales factores que afecta su bienestar emocional.
La pérdida de seres queridos, el retiro del mundo laboral, la disminución de la movilidad en algunos casos también pueden contribuir a estos sentimientos de inutilidad y aislamiento. Y en cuanto a trastornos cognitivos, tenemos la demencia o el Alzheimer, también son muy prevalentes en este grupo etario, pero no quiere decir que no se puedan presentar desde más temprana edad. Estos problemas no solo afectan a la memoria, sino también la capacidad de realizar actividades cotidianas, lo que incrementa la dependencia y puede generar frustración, tanto en los pacientes como en los cuidadores, que también pueden sufrir burnout. Es fundamental que las familias y los cuidadores estén atentos a los signos de depresión o ansiedad en adultos mayores, ya que la intervención temprana puede mejorar significativamente la calidad de vida. Asimismo, se puede fomentar la participación en actividades sociales y recreativas que mantengan a nuestros adultos mayores activos y conectados con su comunidad, porque así como lamentablemente han habido muchas noticias de suicidios en edades tempranas, como la adolescencia o la adultez, también lamentablemente desde hace un par de años ya hemos visto muchas noticias de suicidio en adultos mayores que viven solos o parejas que viven solos de adultos mayores que se sienten tan solos y se sienten tan eh, como una carga, ¿no? Tan grande para sus familias o para la sociedad, ven que nadie los ayuda, que obtener salud es difícil, obtener beneficios es difícil y que se sienten dejados, ¿no? Por esta tecnología que avanza tan rápidamente que muchas veces toman esa decisión y es sumamente triste perder esa historia de vida, ¿no? Por lo tanto, es importantísimo que pongamos atención en todas las etapas de la vida y en todos nuestros familiares en caso de que algo como esto ocurra. ¿Ok? Y bueno, cerrando un poco este tema de los trastornos mentales, ¿qué son? ¿Qué tipos hay y qué causas? El trastorno mental se caracteriza por la alteración a nivel emocional, cognitivo y de comportamiento de la persona. Debe ser clínicamente significativo y con una gran afectación a las distintas áreas que conforman la vida del individuo. Es decir, no tiene que ocurrir una vez y nada más. Por eso lo llamamos trastorno mental, porque es recurrente. Hay diversas causas: genética, historia familiar, por causas biológicas, lesiones cerebrales traumáticas, muchas veces golpes o lesiones graves, ¿no? Pueden causarlo, consumo de sustancias, por algo hay sustancias alucinógenas, etcétera, y enfermedades que también pueden provocarlas. Los trastornos más comunes, los del neurodesarrollo, que conocemos como neurodivergencia, ahí teníamos, ¿cierto? Eh, el TDAH, la, el autismo, ¿no? Etcétera. Trastornos de ansiedad, depresivos, esquizofrenia y trastornos psicóticos, de personalidad, como la bipolaridad, disociativos o disfunciones sexuales también. La principal diferencia entre trastorno mental y enfermedad mental se encuentra en el origen de ambas. La enfermedad mental tiene un origen orgánico que está relacionado con la bioquímica del cerebro y por lo tanto puede arreglarse. Los trastornos mentales tienen más que ver con el origen de una alteración conductual, ya sea de pensamiento o emocional, y no necesariamente tienen tratamiento. En muchos casos, sobre todo en los trastornos del neurodesarrollo, nuevamente, es un cerebro distinto. No hay que arreglarle nada, simplemente fue diseñado desde su creación de manera distinta. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que informarnos y no categorizar a las personas dependiendo de. Ahora, también hay un gran reto desde el punto de vista de la igualdad en la salud mental. Factores biológicos y estereotípicos pueden muchas veces crear desigualdades entre hombres y mujeres en cuanto a la salud mental y su tratamiento, lamentablemente. Vamos a ver esta noticia también. Esta es una noticia que dio el diario El País. Allí lo tenemos. También del 2024. Vamos a cerrar ahí la, el comercial. Esa era la palabra. Muy bien. Las estadísticas muestran
que las mujeres tienen mayor prevalencia de problemas de salud mental. Los trastornos de la ansiedad, por ejemplo, afectan al 10% de la población española. El País es un diario español. Y suponen el doble de los casos en mujeres, 14%, que en hombres, 7%. Ahora, esto muchas veces se produce por sesgo, ¿no? Y por convenciones sociales. Porque no es que los hombres no lo sufran. Muchas veces los hombres prefieren quedarse callados y no expresar sus emociones por un tema de machismo, básicamente, por cómo se les ha enseñado, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un sesgo también que poco a poco tenemos que mejorar. En consultas y estudios queda claro que los estereotipos culturales influyen en la forma en que hombres y mujeres procesan y afrontan el sufrimiento psíquico. Además, ellos y ellas expresan frecuentemente su malestar emocional de maneras distintas, como explica la psicóloga clínica Isabel Cuellar. Las mujeres suelen hacerlo mediante síntomas internalizados, trastornos depresivos, de ansiedad o somatomorfos, es decir, que somatizamos nuestras emociones, mientras que los hombres tienden a emplear expresiones externalizadas, adicciones, problemas de comportamiento, más muertes por suicidio, trastorno de control de los impulsos, trastornos del neurodesarrollo, ira, etc. Se ha explorado diferentes explicaciones para estas diferencias. Por un lado, existen factores constitucionales, genéticos o endocrinos. Los cambios hormonales desempeñan un papel significativo en el riesgo de depresión y ansiedad, sobre todo después de la menopausia, cuando se establecen niveles bajos y estables de estrógeno. El riesgo de depresión en las mujeres disminuye y se asemeja más al de los hombres de la misma edad. Pero además de lo biológico, existirían variables ambientales que actúan a través de roles y patrones de conducta socialmente impuestos y condicionan el modo en que hombres y mujeres perciben y afrontan su sufrimiento psicológico. Es decir, es el género y no solo el sexo lo que condiciona de forma directa las experiencias que vive una persona. Desde una edad temprana, niños y niñas socializan de manera diferente. Interviene la familia, la educación, las amistades, los medios de comunicación, las redes sociales, las normas culturales, etc. Lo que puede influir en su capacidad para reconocer y comunicar sus problemas emocionales. A los niños se los anima a ser fuertes y a evitar mostrar su vulnerabilidad, lo que resulta en la supresión de sus sentimientos. Esta socialización hará que los hombres rechacen con más probabilidad la búsqueda de ayuda cuando se sientan mal, incluso en un círculo más cercano. Y esto es tan cierto y triste. Además, suelen utilizar estrategias de afrontamiento desadaptativas para intentar superar su estado, como la evitación y escape, el aislamiento social, el abuso de sustancias, comportamientos de riesgo, la irritabilidad y un aumento de las horas de trabajo cuando son adultos. Si no lo veo, no tengo que procesarlo, básicamente, ¿no? Las niñas, en cambio, suelen recibir mensajes que fomentan la expresión de sus emociones y el desarrollo de habilidades interpersonales. Se les enseña que es aceptable buscar apoyo emocional, pero la alta exigencia con la que se las educa hará que a veces vean imposible de alcanzar sus deseos, pudiendo desarrollar sentimientos de baja autoestima, culpabilidad o vergüenza. Básicamente, si bien se nos enseña a expresar nuestras emociones, la vara con la que se nos mide es tan alta en comparación a el otro género, que simplemente pensamos que nunca vamos a llegar a esa perfección que se nos solicita en todos los campos y terminamos con estos problemas. Este ideal femenino es responsable de muchos problemas de salud mental y de que trastornos como la anorexia y la bulimia sean hasta 6 veces más frecuentes en mujeres que en hombres. Además, a la mujer se le atribuye socialmente el rol de cuidadora. Trabajar fuera de casa no reduce la implicación doméstica, lo que comporta una sobrecarga y tener menos espacio para la satisfacción de necesidades personales de ocio y autocuidado, que son protectoras de una buena salud mental.
Se ha detectado que las mujeres de todos los países, grupos étnicos y en todas las etapas de la vida solicitan el doble de apoyo para problemas de salud mental que los hombres. Y estos suelen subestimar su malestar, incluso cuando experimentan síntomas significativos. También la respuesta clínica que reciben en algunos casos es distinta. Hay estudios que muestran que a igualdad de síntomas, las mujeres tienen más probabilidad de salir de una consulta médica con una receta de psicofármacos que los hombres. Porque muchas veces todavía, lamentablemente en medicina, se le echa la culpa a la histeria a las mujeres, lo cual es horrible. Y a veces no se tiene en cuenta la presentación diferencial de síntomas en las consultas médicas. Por ejemplo, que los hombres deprimidos pueden estar irritables en lugar de tristes. Los estudios indican que a mayor desigualdad de género existe mayor desigualdad en el tratamiento de la salud mental. Por lo tanto, este es un tema muy complejo. Si alguno quiere seguir leyendo, les sugiero la noticia y si no, averiguar más sobre este tema, porque lamentablemente este sesgo de género no pasa solamente en la salud mental, en muchos casos también pasa en la salud física, lamentablemente. Pero continuamos porque les tengo una sorpresa. Entonces, yéndonos a nuestra realidad, dado que estamos trabajando en el centro de aprendizaje con adolescentes, sobre todo, y adultos, pero también muchos de nosotros tenemos niños y niñas y adolescentes en nuestros hogares, ¿qué pasos debemos llevar a cabo para cuidar su salud mental? 5 pasos. Primero, escucharles con atención y mirarles a los ojos. Usar frases como te escucho o qué me quieres contar. Muchas veces creemos que solo con estar allí con los chicos vale la pena, pero necesitan de nuestra atención y nuestra atención completa. Nos sirve mucho, perdón, que estemos oyéndolo cómo les fue en su día, pero estemos con el celular en la mano o conversando con otra persona y luego decirle, no, sí, te estoy poniendo atención. No, por muy multitasking que podamos ser para los niños, niñas y adolescentes, el que le demos ese espacio, ese tiempo, es valiosísimo. Número 2, recuerda que las emociones de niños, niñas y adolescentes son válidas, motívales a expresarlas sin juzgarles. Olvidémonos del propio sesgo y la propia eh, experiencia que hemos tenido nosotros de nuestra infancia, no la normalicemos y permitamos que ellos tengan su infancia de una manera distinta, la infancia que nos hubiera gustado quizás nosotros tener. Conversen, aprovechen la hora del baño, la hora de la comida, cualquier momento funcional para conversar. Normalicemos el momento de conversar, aunque no tengamos muchos tiempos. Por último, un momento del día que sea de esa manera, sin celulares, sin televisión o si es con televisión muy bajita, que lo importante sea la comunicación en familia, ¿no? Ese es el número 3. Número 4, buscar actividades artísticas y juegos que les permitan aliviar el estrés, porque el tiempo de ocio, tal como vimos, es sumamente importante. Y número 5, cuídense, construyan hábitos saludables como dormir 8 horas, comer balanceado, hacer ejercicio o divertirse juntos. No tiene por qué ser una tarea el estar bien. Hagámoslos divertidos, hagámoslos porque vale la pena. No hay nada de malo en pedir ayuda, ¿no? Desde temprana edad incluso. Pero, tal cual como vimos, algunos de nosotros sentimos que no encajamos desde un punto de vista ya neurodivergente. Así que, ¿cómo saber si tenemos dudas? Aquí tenemos un video que nos puede ayudar. ¿Déficit de atención? ¿Autismo? ¿Dislexia? ¿Tu mente tiene algunos rasgos un poco raros? Dicen que cada cabeza es un mundo y es cierto que no hay dos formas de pensar ni dos cerebros iguales. Entonces, ¿cómo saber si esas características especiales tuyas son un trastorno que hay que arreglar o simplemente un rasgo que te hace especial? Un movimiento de personas autistas le hizo ese mismo cuestionamiento a la comunidad médica. ¿Tienes un trastorno o solo eres diferente? La neurodiversidad.
La historia de las diferencias neurológicas y de conducta es muy curiosa. Dependiendo de la época y la cultura, una condición, por ejemplo lo que es trastorno del espectro autista, puede pasar de ser ignorada a considerarse una forma de locura, para luego entenderse como una enfermedad que debe tratarse. Incluso viéndola así, ha ido pasando por diferentes modos de entenderla, categorizarla y tratarla. Actualmente el consenso médico considera al autismo como un trastorno del desarrollo neurológico, al igual que el déficit de atención, la dislexia, las discapacidades intelectuales e incluso las lesiones cerebrales. Pero desde finales del siglo XX surgió un movimiento por la aceptación autista que dijo que no, que el autismo no es una discapacidad, trastorno o enfermedad a curar, sino que es parte de la variabilidad del cerebro humano, es decir, de la neurodiversidad. Argumentan que clasificar al autismo como un trastorno fomenta la discriminación porque intenta forzar a las personas autistas a adaptarse o apartarse en lugar de que la sociedad haga un esfuerzo por entenderlas, facilitar su vida e integrarlas. El primero en hablar públicamente de esta perspectiva fue el autista y activista Jim Sinclair, que en 1993 escribió en el artículo No sufran por nosotros sobre de que las familias y la sociedad acepten y aprecien a las personas con diferencias mentales y que no las lamente como vidas perdidas. Más tarde fue la socióloga australiana Judy Singer quien popularizó el concepto neurodiversidad en sus estudios y que en 2016 publicó un libro al respecto. Tiempo después se incluyó en el conjunto de la neurodiversidad a las personas con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, dislexia, ansiedad y otras condiciones. Sus proponentes afirman que si bien sí hay discapacidades asociadas con estas diferencias, la mayor parte de las dificultades procede de las barreras sociales que se les ponen a las personas y no de las personas mismas. Por eso critican que ver estas diferencias como anomalías que deben corregirse está basado en un modelo médico de la discapacidad que supone que el problema reside en el cuerpo de la persona y que, como disminuye su calidad de vida, hay que hacer lo posible por arreglarlo interviniéndolo con distintos tratamientos y medicamentos. Para los proponentes del concepto de neurodiversidad, es necesario combatir los prejuicios de que el comportamiento neurodivergente es inferior o no válido y el hecho de que el modelo se centra casi exclusivamente en los aspectos negativos. Muchas personas ven su neurodivergencia como un don extraordinario o simplemente como una manera diferente de ver y entender el mundo. De hecho, autores como John Elder Robinson sostienen que esta diversidad de modos de pensar no solo es inmanente a la especie humana, sino necesaria para su supervivencia. Cuando la mayoría ve un problema que no puede resolver, puede ser la minoría neurodivergente quien encuentre la solución. Incluso existen estudios que muestran que para las empresas y otras organizaciones puede resultar benéfico reclutar personas neurodiversas porque son más confiables, conscientes, puntuales y tienen un compromiso más fuerte con sus empleadores. También es notable que las personas neurodiversas tienden a sentirse más cómodas con la familiaridad y, por lo tanto, son menos propensas a cambiar de trabajo constantemente. Sin embargo, no todos están convencidos. La comunidad neurocientífica asegura que las diferencias en personas con estas condiciones son suficientemente pronunciadas como para considerarlas anómalas, y la ciencia médica considera que si las conductas provocadas por esas diferencias son dañinas para la persona y quienes le rodean, por ejemplo, las autolesiones, la agresión o las dificultades de aprendizaje, deben considerarse trastornos y tratarse como tales con el fin de poderlas ayudar. Dentro de las comunidades con discapacidades también se ha criticado el paradigma de la neurodiversidad porque puede hacer invisibles las dificultades y padecimientos que sí enfrentan las personas con estas condiciones. Otra crítica es el temor de que el concepto neurodiversidad pueda ser tan amplio que incluya condiciones francamente incapacitantes como las formas más agudas de epilepsia, psicosis o psicopatías peligrosas. Sin embargo, y aunque no ha sido aceptado, el concepto ha
empezado a ganar aceptación entre la comunidad científica. Un estudio hecho en 2009 entre estudiantes con condiciones mentales como TDAH y trastornos del espectro autista mostró que, si bien todos habían recibido niveles similares de discriminación, aquellos que se percibían como neurodiversos mostraron mayor autoestima, confianza en sus habilidades y mayores ambiciones en sus carreras. Quizá el punto de vista más útil lo propuso el investigador y activista Ari Neiman. El enfoque médico se puede usar para tratar los rasgos que causen dificultad o limitaciones, y el enfoque de neurodiversidad para entender aquellos que no tienen ningún problema, como los intereses intensos o el stimming, que es la repetición de movimientos, palabras o sonidos con efecto tranquilizante. Lo cierto es que lo más importante en este tema es la empatía. Incluso se ha identificado lo que se llama el problema de la doble empatía. Por ejemplo, las personas en el espectro autista tienen problemas para entender y socializar con las personas no autistas al grado de que sienten que necesitan enmascarar sus comportamientos, y las personas neurotípicas tienen dificultades para ponerse en los zapatos de las personas neurodivergentes. Entonces, en vez de etiquetar a las personas como raras, hurañas, apáticas o lentas, podemos intentar imaginarnos el enorme esfuerzo que esa persona está haciendo para sobrellevar las interacciones sociales. Por otro lado, la neurodiversidad es más común de lo que piensas. Se estima que entre el 15 y el 20% de la población mundial presenta algún tipo de neurodivergencia. Eso significa que si estás en una reunión con 10 personas, es muy probable que 2 de ellas sean neurodivergentes. Incluso podrías ser tú y no saberlo. Si sientes que hay algo en ti que te hace sentir diferente o que dificulta tu interacción con el mundo y con los demás, o eso en una persona que esté a tu cuidado o cercana, acude con algún especialista para que te ayude a superar a ti o a tu ser querido los retos con menos dificultades, e incluso explorar y aprovechar esas características que hacen de ti un ser único. Curiosamente, si te gustó este video y quieres que hagamos más, considera apoyarnos usando el botón unirse. Una pequeña... Bueno, tal cual como salía allí, yo también se lo sugiero. Únanse a Curiosamente porque es un muy buen canal. Y efectivamente, hay... contribución mensual nos ayuda mucho, y si no puedes... Era este botón, perdón. Y bueno, en nuestro país, la salud mental es un tema, sobre todo cuando volvemos muchas veces a la rutina. Nosotros estamos pronto a terminar un semestre e incluso un año escolar, pero cada vez que iniciamos estos ciclos, también muchas veces la salud mental se ve afectada. Vamos a ver este pequeño reportaje que hizo un podcast amigo de la Universidad de Chile, ¿no? Cuando iniciábamos el año escolar en este año y por 2019, ¿no? En 2019, según datos de la OMS, casi 1.000 millones de personas estaban afectadas por un trastorno mental. Los suicidios representaban más de 1 de cada 10 muertes y el 58% de ellos ocurrían antes de los 50 años de edad. La ansiedad y la depresión se mantienen como los principales malestares psicológicos en nuestro país, escenario que durante la pandemia se agudizó mucho a nivel mundial y que todavía se viene arrastrando, pese a que ha pasado ya un tiempo de la pandemia, ¿no? Y el encierro, la cuarentena que tuvimos que sufrir. Igualmente todavía en algunos casos se mantiene esta sensación de aislamiento, ¿no? Llegado marzo y con el retorno a las rutinas, se vuelve aún más pertinente preguntarnos cuál es el panorama en la salud mental en Chile. Y si bien estas cifras son antiguas, la verdad es que ha ido aumentando cada vez más. En Chile tenemos un estudio muy relevante que se hizo el año 2006, que es el Estudio Chileno de Prevalencia Psiquiátrica. Y se estimó que el 22,2% de las personas tendría un problema de salud mental en los últimos 12 meses y que el 33% lo tendría alguna vez en la vida. Luego se hizo otro estudio muy importante desarrollado por el equipo de la Universidad de Concepción, pero para la población infanto-juvenil, y se estimó una cifra más o menos similar, 22,5%, que iba a ser la prevalencia de problemas de salud mental en esa población en los últimos 2 años. Un punto particular en el caso de niños, niñas y adolescentes es cuáles son las principales situaciones que gatillan problemas en la salud mental en este grupo poblacional.
En estudios que se hicieron desde el Núcleo para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, IMHAI, encontraron que entre adolescentes y particularmente universitarios, 1 de cada 3 e incluso 1 de cada 2 tienen síntomas preocupantes de ansiedad y de depresión. En el caso de los hombres, entre 1 de cada 4 o 1 de cada 5 también tienen este tipo de problemas. Señala Vania Martínez, ¿cierto? Profesora del Centro de Medicina Reproductiva y Desarrollo Integral de Adolescentes, CEMERA, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Según la especialista, los trastornos de salud mental en este grupo etario se encuentran entre las principales causas de discapacidad y muerte y se acompañan de altos costos sociales y económicos que pueden extenderse hasta la adultez. En la adolescencia y juventud se experimentan grandes cambios a nivel biológico, psicológico y social, que ocurren en un contexto global que se transforma rápidamente. Si bien esto ofrece múltiples oportunidades, también se asocia a estresores que pueden incidir en la aparición de problemas de salud mental, ¿no? Que ahí, en este caso, ellos eh, se quedaron muy pegados en el inicio, en el comienzo del año. Y esta es la realidad que pueden estar sufriendo también muchos futuros alumnos de la universidad, ¿no? Que estén preparándose para la PAES. También es otro momento en el que ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser mi próximo año? ¿No? Generalmente los meses más complejos en síntomas de ansiedad y de depresión son los meses del segundo semestre, como estamos ahora, pero también hay que recordar que hay personas que los desafíos de marzo también producen síntomas de ansiedad en ellos. Por ejemplo, ingresar a un nuevo colegio, a un nuevo curso, a una nueva universidad, conocer nuevos compañeros, profesores o profesoras. También puede ser un mes desafiante para muchos niños y adolescentes. Asimismo, la profesora Martínez también explica que las familias se pueden ver afectadas por el retorno a la rutina tras el cierre del año o las vacaciones. Por algo existe el dicho, se viene marzo. Sobre todo en términos económicos puede ser desafiante para algunas familias porque está el tema de ciertos compromisos económicos que tienen que cumplirse. También está entonces este estrés financiero que impacta negativamente a la salud mental. Por lo tanto, prácticamente durante todo el año muchas veces tenemos estos momentos de alta tensión, ¿cierto? Momentos de alto estrés. Pero ¿qué podemos hacer al respecto? ¿Cómo podemos ir mejorando esto? Bueno, para quienes sufren de algún problema, lo bueno es que existen las garantías explícitas en salud o GES. El sistema GES actualmente considera 5 problemas de salud mental que cubre, que son la esquizofrenia, que afecta el pensamiento, la percepción, las emociones y la conducta, el trastorno bipolar, que se caracteriza por la alternancia entre fases de manía, hipomanía y depresión, la depresión en personas de 15 años o más, manifestándose con ánimo deprimido, pérdida de interés, baja vitalidad y actividad, el consumo perjudicial o dependencia de bajo o moderado consumo de alcohol y drogas, que está dirigida a personas menores de 20 años, y la enfermedad de Alzheimer y otras demencias, que es un deterioro cognitivo y conductual que afecta a la autonomía. Por lo tanto, estamos dentro de todo cubiertos. Yo los llamo a que busquen información. La página de la Superintendencia de Salud tiene mucha de esta información. Por lo tanto, si lo requerimos, no está de más pedir las ayudas posibles. Y si bien el sistema de salud público a veces se demora un poco en surgir, no todos tenemos los recursos para poder revisar nuestra salud mental de manera particular, que en algunos casos también lamentablemente es muy alto su costo. Por lo tanto, es sumamente importante saber dónde podemos tener estas garantías. Y si no, ¿qué hábitos tenemos que pueden ser saludables para potenciar nuestra salud mental? Aquí tenemos 11 hábitos posibles. Mantenerse físicamente activos, dormir bien, comer de manera saludable, socializar, desconectarse de las pantallas, al menos un tiempo. Nadie dice que tengamos que estar aislados del mundo, ¿no? Establecer metas y propósitos, buscar ayuda profesional cuando sea necesario, muy importante, manejar el estrés, continuar aprendiendo, no quedarnos con nuestras percepciones, averiguar más allá, establecer tiempos de ocio y descanso y mantener espacios de autocuidado. También es
responsabilidad propia y parte de nuestro amor propio el cuidar nuestra salud mental. Y dicho eso, vamos a ver este video. En Chile, cerca del 25% de la población tiene trastorno mental, lo que equivale a llenar 91 veces el Estadio Nacional o la suma de población de las regiones de Tarapacá, Maule, Biobío y Araucanía. siendo los más comunes los trastornos afectivos como la depresión, los trastornos de bipolaridad y las distimias. Seguido de los trastornos ansiosos, el uso de sustancias y otros trastornos psiquiátricos. En nuestro país, los adolescentes tienen mayor probabilidad de presentar trastornos ansiosos, trastornos depresivos y trastornos por consumo de sustancias. Todos estos problemas de salud mental fueron asociados a conflictos familiares. Además, más del 60% de los adolescentes no buscan ningún tipo de ayuda. A nivel mundial, cerca de 1 millón de personas se suicidan al año. En nuestro país, 1.879 personas fallecieron por esta causa en el año 2017. O sea, 24 buses del Transantiago llenos de personas y 56 aulas de clase completas. Según la OMS, la salud mental es un estado de bienestar en el cual una persona es con sus propias capacidades. Esta puede verse afectada independiente de la edad, la condición social, la raza, el estado civil, etc. La salud mental afecta a nuestra forma de pensar, sentir y actuar, determina nuestra relación con la vida y el cómo enfrentamos nuestros problemas y cómo nos relacionamos con otras personas y tomamos decisiones. Si estás pasando por un mal momento, pide ayuda. Pedir ayuda no es malo. Puedes pedir ayuda en tu colegio, CESFAM u hospital más cercano, o contactando a fundaciones como Todo Mejora, o el programa Saludablemente del MinSal. Efectivamente, pedir ayuda es clave. Es el primer paso, es el que más cuesta, pero es importante. Y dicho eso, la ciencia avanza con preguntas, pero también con conversaciones, charlas que encienden chispas, que desafían lo establecido y que nos llenan a terrenos inexplorados. Para celebrar el poder de la conversación, tenemos esta nueva sección en el podcast llamada Diálogos bajo el microscopio. Es el momento de crear nuestra comunidad de curiosos y colocar el diálogo mismo en nuestro portaobjetos, ajustando el enfoque a distintos pensamientos. Para inaugurar esta sección, tuvimos el placer de charlar con el psicólogo, docente y coach del Centro de Aprendizaje, Braulio Rojas Soto. Por temas de horario no pudo estar en este horario específico, pero aquí les dejo la entrevista que tuvimos y ahí está el correo institucional del profesor por si alguno desea también comunicarse con él. Los dejo con la entrevista. Ahí sí. Muy bien. Entonces, en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, vamos a diseccionar, comprender y explorar este pilar fundamental de nuestra vida. Para ello, hoy nos acompaña Braulio Rojas Soto, psicólogo, docente y coach del Centro de Aprendizaje de la Universidad Santo Tomás, sede Iquique, a quien agradecemos su tiempo y voluntad para someterse a nuestra lente inquisidora. ¿Cómo estás, Braulio? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por asistir. Bueno, hemos estado hablando un poco de el día de hoy, ¿no? Que se celebra o me conmemora, mejor dicho, el Día Mundial de la Salud Mental. Para ello tenemos algunas preguntas que pudiera usted respondernos, ¿no? De acuerdo a su expertise. Según su experiencia, ¿cuáles son los peores hábitos que pueden perjudicar nuestra salud mental? Ya, los peores hábitos que pueden perjudicar nuestra salud mental. Bueno, hay varios, hay muchos hábitos que nosotros podemos tener, pero dentro de todos estos, abarcando netamente lo que es la salud mental, uno de ellos, diría yo, y de los peores es tener relaciones que son poco saludables.
Ya, Es decir, amistades, compañeros de trabajo, gente con la que uno habla, que de repente no aporta la mejor atención hacia uno y también eh, cuesta un poco abrirse a esas personas, al contrario, como que esas personas provocan comportamientos que son indeseados en uno, que le provocan cierta ansiedad, cierta inseguridad. Así que yo creo claro, que uno de esos, y sí, entiendo. Y muchas veces no siempre podemos eliminar esas relaciones a veces de nuestra vida, ¿no? Depende de quién causa eso también. exactamente, a veces incluso está en la misma familia, a veces incluso en los padres, las madres, las hermanas, los hermanos. Son estas fuentes muchas veces de preocupación, de ansiedad que uno tiene, de inseguridades. Entonces, claro, igual se vuelve difícil. Y aquí es Claro. donde igual juega un papel importante otro mal hábito Ujú. que quizás es súper importante, que es no saber poner límites a las personas. Que dentro, como dijimos, existe quizá, no siempre existe la forma de desapegarse o desligarse de estas personas porque conviven en el día a día, Claro. pero sí podemos nosotros marcar límites y decir, oye, hasta aquí yo aguanto de lo que tú me estás diciendo o haciendo. Si es que Ujú. tú cruzas esta línea, yo no voy a seguir conviviendo contigo, yo no voy a seguir hablando contigo, voy a buscar mi espacio, no voy a querer compartir con ustedes, por ejemplo, Ujú. y al final de eso es lo que se trata. Si, ¿cómo, Claro. claro, cómo hacemos ver a las otras personas que están incorrectas, que están mal? Simplemente es haciendo, marcando límites. O sea, yo sé que igual uno lo dice y de repente suena muy fácil, pero es difícil No, también. Lleva, es bastante difícil, sí. Sobre todo porque uno tiende a pensar que uno está sobrepasando al decir que no. Yo siento, ¿no? Que dentro de nuestra sociedad, como que el delimitar nuestros espacios, sobre todo en el caso mío de las mujeres, por ejemplo, como que se tiende a ver como que uno es mandona, como que uno no va a caer bien y por lo tanto se nos tiende a criar con di mejor que sí a todo o no, no te expreses tanto con marcar límites, ¿no? claro, sí, ¿no? Yo diría que sobre todo en las Ujú, mujeres existe esta carga que es mucho más fuerte, porque un hombre, claro, e incluso hasta un hombre puede actuar de repente agresivo y ujú, claro, para la sociedad está súper bien, es súper válido. Pero claro. si una mujer lo hace, oh, ya empezó así como, no, que está exagerando, que es demasiado mandona, como usted dijo. Así Ujú, que, claro, es un factor súper. Pero hay un tema ahí que tú tocaste que igual es importante, que, claro, es la gente la que igual pone esta mirada de, esta persona es de esta forma o de esta otra forma. Y hay ujú, personas con las que es muy difícil marcar límites. Hay personas que a propósito están buscando que uno se comporte como ellos quieren, porque obviamente no van a querer que uno les diga nada, que uno los limite, que uno les diga, oye, oye, estáis pasando mis límites. Eh, ujú. Quédate quieto hasta ahí nomás, no cruces más mis límites, porque claro, son personas que podríamos decir que tienen esta tendencia a cruzar los límites de las otras personas en los sentidos quizá afectivamente, gente Ujú. que quizá le gusta desahogar sus frustraciones con otras personas, o de repente que les gusta también pasar a llevar a otras personas, burlarse un poquito de otras personas. Claro. Entonces, claro, se vuelve tremendamente difícil. Marcar límites es una cosa, pero cuando la persona a la que nosotros les estamos marcando los límites es muy poco cooperativa, todo lo contrario, busca sobrepasar todos estos límites, se vuelve un desafío y gigantesco, gigantesco. Claro. Y bueno, también dentro de la actualidad que estamos viviendo en este mundo tan hiperconectado, ¿no? ¿Qué efectos sientes tú que tiene en nuestra mente la exposición a las redes sociales, a veces incluso desde temprana edad? Cada vez más temprano estamos con el celular en la mano, ¿no? Claro, sí, po.
Hoy en día ahora los niños muchos utilizan el celular, las tabletas, y ya es algo que desde hace mucho tiempo se está volviendo y casi indispensable. Ujú. Hay algunas noticias que han salido acerca de eso, a algunos colegios no les gusta mucho, están prefiriendo usar estos inhibidores de señal. Sí, Y hay otros que lo están usando como un recurso, están incluso pidiendo tabletas a los fondos para que se incluyan, para que cada niño tenga su tableta dentro del establecimiento, ese tipo de cosas. Pero usted me dijo respecto a las redes sociales, ¿cierto? sí. Ya, Porque por, últimamente se ha visto mucho el suicidio a muy temprana edad, por ejemplo, por claro, bullying cibernético y todas esas cosas, ¿no? claro, sí. Sí, es que ese es un tema igual bien complejo, diría yo, Ujú, porque a mí me da mucho la duda en este caso. ¿Qué estamos haciendo mal como sociedad? ¿Son las redes sociales las que nos están convirtiendo, o sea, las que generan todo esto? ¿O ujú. somos nosotros que gracias a las redes sociales estamos viendo cosas que antes no veíamos? También, Claro, porque ahora las redes sociales nos ponen todos los comentarios y todas las cosas evidencia, nos dan evidencia de cómo las personas se están tratando entre ellos. Y eso sí. nos dice, oh, wow, estas personas se están tratando muy mal. Mm. Eso es algo que nosotros no podríamos haber visto si es que no existieran las redes sociales. Si es que solamente hubiera un diálogo entre ellos, esto quizá nunca lo hubiéramos visto en algunas situaciones. Pero las redes sociales nos han dado cuenta de, vaya, existe esta problemática con estos estudiantes. Están atacando a un estudiante, están atacando a esta Ujú. persona. Y eso Claro. igual hace que nosotros veamos las cosas de otra forma. Quizá, claro, yo pensaría, o cualquiera pensaría, mira, esto está pasando en las redes sociales. Es un Ujú, problema, quizá el problema son las redes sociales. Pero claro, otra persona quizá diría, oye, pero esto está pasando afuera también. Es algo que ujú. pasó afuera, estas personas son así afuera, se están tratando así. Y ahí es cuando igual tenemos que quizás ser un poco más críticos con nosotros, Ujú. que cómo realmente están pasando las cosas. Somos nosotros, es algo que se está dando en los colegios, es algo que Claro. podemos ver gracias a las redes sociales o es algo que se presentó gracias a las redes sociales. Hay, no hay que dejar de lado que también existen en las redes sociales grupos dedicados a tirar hate o hacer bullying a ciertas Sí, personas, sí, ya que eso también es un tema y tampoco es algo que hay que dejar de lado que existe. O sea, sí, el daño a través de las redes sociales existe, por las redes sociales. Pero también claro. existe este otro daño que es el daño que ya existía antes de las redes sociales, claro, el Sí. daño psicológico que ya existía antes. Claro, porque se ve mucho, sobre todo porque no pasa solo con las generaciones más jóvenes, sino que también a veces pasa mucho con los más adultos, incluso en Facebook, con las famosas funas, ¿cierto? Claro, sí, Y, y como que las personas comunes y corrientes tienden a escudarse un poco en este como anonimato, por así decirlo, de las redes sociales, pese que en algunos casos igual sale la foto de uno y todo, pero como que es transgeneracional, ¿no? Como tú mencionas. claro, sí. Claro, si de repente comentan cualquier cosa y tiene la foto, la Claro, dirección, dónde estudia, dónde trabaja, todas las cosas. Pero exacto, aún así lo hacen porque esa es la sensación que a uno le da, una sensación de que uno no le está hablando frente a frente a la otra persona, ¿cierto? claro. Está comentando con una mayoría, entonces se siente parte de la mayoría, no se siente la única persona que está ahí Ujú, arriesgándose. Claro, sí. ¿cierto? Y eso es Pero, algo que también las redes sociales tienden a hacer mucho, con los algoritmos tienden a mostrarnos más a las personas que piensan similar a nosotros versus los que piensan distinto. Entonces, con mayor razón, nos sentimos con la valentía de decir lo que normalmente diríamos acalladito. claro, ¿cierto? Nos valida nuestra Exacto. idea, sea positiva o negativa, sea real lo que pensamos o no, nos valida Ujú, igual, de igual forma. Y de esa forma, igual, con respecto a la salud mental, eso nos afecta mucho, a darnos una idea errónea de lo que es la vida. Nos da una percepción errónea de cómo están sucediendo las cosas. Hace poco vi un estudio que decía que el Chile es el país ujú. con más miedo del mundo, con más temor del mundo.
porque tienen esa percepción de su propio país. Sin embargo, cuando vamos a las estadísticas nos damos cuenta que no es el peor país, está bien posicionado dentro de los países de América Latina y parece Ujú. ser más un efecto que se está dando, bueno, a través de las redes sociales también, de los videos, que genera este miedo, este terror, este pánico, esta ansiedad. Entonces, claro, nosotros no estamos perdiendo un poco la noción de la realidad un poco por las redes sociales, porque asumimos un poco que lo que está ahí es la realidad, pero muchas veces no es así. Y lo Claro. mismo quizá con el tema de la imagen, porque igual el tema de las redes sociales toca un punto importante, que es este tema de la imagen, de pensar que quizá deberemos, o sea, quizá no tanto, sé que el físico y también les afecta obviamente a los chicos, a muchas personas, a las chicas, pero igual me gustaría centrarme más, porque ese tema ya igual está bastante tocado y es un problema que afecta Sí. al cómo uno se percibe a sí mismo, ese tipo de Ujú. cosas, pero siento que igual ahora hay algo que es un concepto del que se está hablando recientemente, que es el FOMO. ¿Has Ya, escuchado tú alguna vez del FOMO? me suena, pero no sé qué son las siglas. Ah, ya. La verdad yo tampoco sé de qué son las siglas. Solo sé que el FOMO es cuando Ujú. uno tiene miedo de perderse de algo. Ya, Es decir, una persona, yo por ejemplo veo a una persona por redes sociales que está haciendo una actividad y eso a claro. mí me causa una sensación de angustia, de hoy, ¿por qué esa persona está haciendo todo esto y yo no lo estoy haciendo? Tenemos la misma edad. Esto, Ah, esto se le como llama FOMO, compararse con el otro exactamente. FOMO es el excesivamente. fear, FOMO viene de fear en inglés no sé cómo es muy bien, pero es el miedo a perderse algo, Ya, ya que ahora está ocurriendo mucho obviamente con los jóvenes y con los adultos, que es claro. claro, una persona a través de redes sociales puede mostrar mucho, y Sí. sin embargo, y mucha felicidad y muchas cosas que está haciendo, y eso ocasiona una cierta desesperanza o un sentimiento depresivo en las personas que al Mm. final termina consumiéndolo un poco, termina estando chato un poco, estando más deprimido, estando más decaído, a causa de esto, de que ve muchas buenas noticias y esa persona piensa, pucha, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Sin embargo, es simplemente lo que vemos a través de una pantalla con gente que igual algunos, bueno, tienen quizá más privilegios para poder darse algunos más, otro gustito más caros, más elevados. Sin Claro, embargo, eso lo ven las personas y igual se sienten deprimidos con su situación, se sienten mal. claro. Y algunos trabajan en eso mismo, los famosos influencers, que Mm, muchas veces esos gastos que uno ve que hacen están pagados para como promocionar algo. Entonces, no es que sea su día a día normal, pero es la imagen que proyectan, ¿no? claro, exactamente, exactamente. Sí, mucha proyectar algo que en verdad no es lo natural, no es la realidad, no es la realidad irse todos los días de viaje, no es la realidad, quizá Ojalá. como, claro, es cierto. Tomarse un café, de repente muestran como las comidas que ellos comen y se ve muy buena, muy aesthetic, Sí. que le dicen ahora, muy Ujú. bonita. Pero claro, eso igual hay que tener cuidado de no dejarse llevar mucho por ese contenido, no dejar que le afecte a uno mucho, ese tipo de cosas. Y yéndonos por ese camino, entonces, ¿qué hábitos podemos implementar para mejorar nuestra salud mental diariamente, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros para tratar de evitar que caigamos en estos ciclos que tú mencionas de ansiedad y de depresión? Claro, generalmente existen muchos psicólogos que van a hablar acerca de muchas técnicas, sin Ujú. embargo, yo creo que lo que más me ha servido, lo que más ha servido con mis pacientes es siempre el tema de la respiración. Ya. Los pacientes que he tenido siempre tienen este tema quizá de sentirse angustiados, sentirse Ujú. mal, sentirse ansiosos, y muchas veces en esos momentos ellos están tan inmersos en sus pensamientos que les cuesta llevar su atención a otro lado. Y ahí es Claro. cuando nuestra respiración es tan importante. Ya hay un método que se llama el 4-4-7 me parece que es Ujú. respirar, inhalar por 4 segundos, mantener por 4 segundos y exhalar por 7 segundos. Ya. Y botar todo el aire que nosotros tenemos. Es una respiración que se usa para
inducirse el sueño más fácilmente, ¿ya? Ya. De esta forma evitamos todos estos pensamientos que quizá nos están agobiando y centramos nuestra concentración en nuestra respiración. Y de Mm. esa forma igual baja nuestro ritmo cardíaco y nosotros nos podemos tranquilizar un poquito más. Esa sería una de los métodos. También obviamente junto con todo lo otro detrás, por ejemplo, dormir bien, comer saludablemente, beber harta agua. Eso obviamente sí va a influir. Eh, Sin embargo, muchas veces no tenemos ese... No, a veces no tenemos el lujo de, lamentablemente decir que sea un lujo, de darnos ese tiempo, pero es importante intentarlo, ¿no? Sí. Claro, es importante intentarlo. Sí, o sea, claro, es como que uno asume que, claro, eso va a mejorar tu salud mental, pero es como, pero hoy no puedo dormir 9 horas, no puedo comer saludablemente si tengo muy poco tiempo para almorzar, ese tipo de cosas. Entonces, dentro de otra estrategia, otra herramienta, yo diría que sería también darle un cierre, reconocer, hay unas tácticas que son desde la psicología cognitiva conductual, ¿Ya? que siempre van en tres áreas, en el reconocimiento de las emociones que yo estoy teniendo, Ujú. analizar cómo vino esa emoción y el pensamiento que yo tengo y qué conducta estoy realizando con respecto a ese pensamiento. Es decir, Perfecto. primero siempre pensar, algo me está haciendo sentir mal, por ejemplo. Ujú. Pensar qué emoción estoy sintiendo ahora mismo. Estoy sintiendo frustración, estoy sintiendo enojo, estoy sintiendo pena. Ya, una vez tenemos la emoción identificada, sabemos que la estoy sintiendo. La validamos, la entendemos, decimos, ok, esto es lo que estoy lidiando, es así. No lo voy a Ujú. reprimir, no lo voy a olvidar, no lo voy a negar. Mm. Después vamos a la siguiente, que es el pensamiento. Pienso, ¿por qué? ¿A qué se debe esta emoción que yo tengo? ¿Qué pasó? ¿Fue reciente? ¿Fue hace rato? Quizá a veces hay cosas tan pequeñas que nos provocan reacciones tan intensas. Por ejemplo, quizá que la persona de la micro, el chofer, quizá me trató mal, Ujú. quizá alguien me miró de cierta forma y justo no estaba en el mejor momento, quizá alguien me habló demasiado pesado. Ese tipo de acciones nosotros debemos reconocer y cómo impactan en nuestros pensamientos. Una vez que tenemos este pensamiento y esta emoción, lo que hacemos nosotros es darle una mirada más objetiva, es decir, darle una vuelta. Lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo es razonable para mí, y si no es razonable, entonces debo cambiar o quizá la otra persona debe cambiar. Y aquí es Claro. donde hay algo muy importante que es poder contar con una red de apoyo que a uno le Mm. permita a expresar estas cosas, hablarla, tener un punto objetivo que me diga, oye, ¿sabes qué me pasó esto? ¿Tú qué piensas? ¿Está bien o está Mm. mal? Y aquí es donde se vuelve importante quizá, porque muchas personas no cuentan con una red de apoyo, quizá, como dijimos antes, es difícil ponerle límites a las personas y quizá hay alguien justo en su vida que es con su red de apoyo, entre comillas, y justo es la Claro. persona que valida, que la Ujú. ataca, que no le gusta que esté bien. Entonces, muchas veces yo recomiendo obviamente ir al psicólogo para encontrar con un punto de vista que sea objetivo, que sea más, que le pueda aconsejar más que atacar o que le pueda escuchar realmente, porque a veces igual hay gente que intenta, pero como que a uno no lo escucha realmente, como que no le interesa mucho. Entonces, Claro. siempre en este pensamiento la idea es saber siempre con la mayor certeza qué es lo que está pasando y si realmente lo que estoy pensando o sintiendo es correcto, es válido o no. De repente quizá es algo, una nimiedad o de repente uno también, bueno, a veces uno también es medio caprichoso, uno también puede tener sus mañas, sus cosas, claro, ¿cierto? Claro. Cada Y uno de nosotros tiene su propia narrativa en el fondo. claro, sí, Somos, pues. somos el protagonista de nuestra historia y a veces se nos olvida que el resto también tiene esa visión. Exactamente, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, claro, de repente yo igual soy bien de la perspectiva o del pensamiento de que, bueno, todos somos buenas personas y que de repente tenemos Mm. problemas que nos hacen malas personas. Pero Claro. claro, de repente uno no sabe si está perpetrando conductas que pueden ser negativas para otras personas, si uno está siendo injusto. Y lo he visto Sí. muchas veces, quizá como
como niños que tratan mal a sus padres quizá y de repente existe cierta inflexibilidad. Y bueno, Claro. estamos en este pensamiento, lo vemos bien, lo aclaramos, lo despejamos, sabemos realmente si es que está bien o está mal lo que sentimos y ahí reaccionamos con una conducta, que en este caso mucha de la conducta casi siempre es hablarlo con la persona involucrada, hablarlo con la persona, decirle cómo le afectó, cómo a uno le afectó esto, qué Ujú. tiene que hacer él no tiene que seguir haciendo esto o a qué acuerdo pueden llegar ellos dos, siempre, eh, nunca obviando el hecho de que son una relación al final, no necesariamente una relación de pareja, puede ser una relación de compañeros de trabajo, de amigos, de familiares, Ujú. pero nunca obviando el hecho de que como son una relación, también necesitan tener sus reglas, cada relación necesita sus reglas y por lo Claro. tanto sus límites. Entonces, actuamos en base a esta conducta y aquí ya, una vez que actuamos y decimos lo que nos pasa, lo que sentimos, os van a ocurrir dos cosas. Si es que esta persona acepta bien este acuerdo, va a mejorar la relación y va a ser mucho más clara y mucho más predecible la relación, lo que va a ser perfecto. O esta persona va a entrar en la negativa y decir, no, no estoy de acuerdo contigo, tú estás exagerando, así que no voy a hacerte caso. Y es el punto en el que nosotros debemos decir, pucha, parece que no me quiero relacionar tanto con esta persona, parece que voy a distanciarme un poquitito más con esta persona. Y ahí es Claro. donde nosotros tenemos que saber tomar estas decisiones y asumir estas decisiones y ser consecuente con nuestros pensamientos. Si esta Ujú. persona me hace mal y no quiere cambiar, no quiere llegar a un acuerdo al respecto, en ese caso mejor decido distanciarme un poquitito. Claro. Y en eso hay que ser responsable con uno mismo. Sí. Y ahí es donde sirve muchísimo, decir yo incluso desde mi propia experiencia de vida, ¿no? El hablar con un psicólogo, no que los amigos no nos puedan ayudar, ¿cierto? O los familiares, pero es Claro. sumamente valioso tener, como bien dices tú, esta percepción objetiva, este lugar seguro de conversar con alguien que de verdad nos va a poder guiar en el camino no necesariamente correcto, pero mostrarnos las distintas opciones que tenemos y poder objetivizar todo, ¿no? Porque inherentemente cuando uno conversa con amigos, con familia, nos pueden aconsejar, pero ellos igual tienen un poco eh, de subjetividad respecto del tema, porque quieren lo mejor para uno y a veces uno también comete errores, entonces necesita de esa mirada objetiva, ¿no? Y ahí los psicólogos nos ayudan muchísimo. Claro, sí, nunca va a ser lo mismo que te aconseje un familiar a que te aconseje una persona externa que te puede decir una perspectiva que puede ser choqueante para ti, a que te lo diga un familiar que obviamente va quizás a ser demasiado subjetivo, demasiado personal, uno va a terminar viendo a esa persona siempre. A veces incluso los psicólogos tienen que decir algo al que uno no quiere escuchar y de Sí. repente hace que la persona de la consulta se vaya y no vuelva. Pero Mm. ahí va a quedar la persona con ese pensamiento en su mente, como seré yo el problema, estará pasando esto. En cambio, con un familiar eso puede provocar incluso muchas peleas en su Sí. núcleo familiar, que igual es algo que no queremos desestabilizar más lo que ya existe. Entonces, claro, el psicólogo se vuelve ahí una herramienta importantísima para que el paciente pueda ir y hablar con él y se pueda desligar fácilmente del si es que Ujú. requiere. De un familiar no puedes hacer eso. Entonces, ahí es un punto muy importante que tú mencionas, Paulina. Sí. Y bueno, finalmente, para no quitarte más tiempo, ¿no? Eh, Tú, como mencionamos, eres un coach del centro de aprendizaje. Para los alumnos que puede que no estén familiarizados con ese concepto, ¿qué es el coaching que presta el centro de aprendizaje y cómo ellos pueden quizás obtener ese apoyo si sienten que lo necesitan? Claro, sí, sí, claro. Yo hago tutorías de coaching que generalmente van a más que todo a ayudar en ser un apoyo psicológico para las personas, para su salud mental, pero no solo eso. Ayudo al tema de la salud mental de las personas y también al tema de sus habilidades. De sus habilidades, por ejemplo, a superar quizá el nerviosismo en sus presentaciones, a Ujú. superar la timidez, a entrar más en confianza,
ayudarles quizá a tener, socializar de una manera diferente, de una manera que ellos consideren mejor. Pero más que todo, además de calmar quizás su psique, su psicología, su estado de ánimo, también le ayudo yo a potenciar las habilidades que ellos quieren potenciar, ¿ya? Y Perfecto. estas tutorías de coaching, estas Ujú. pueden inscribirse yendo al centro de aprendizaje, primer piso, al lado de biblioteca, van y se inscriben con la profesora Francisca Lazo, que está al fondo, al final. Entran y van a la última sala del final y le dicen a ella que quieren inscribirse para una tutoría de coaching, que la necesitan, que es para una consulta, un coaching psicológico de su salud mental, por ejemplo, todas esas. Y le dicen su carrera, bueno, su root y todo ese tipo de datos que les van a pedir y los van a inscribir, ¿ya? Y una vez lo Claro, inscribo, yo tomo contacto con ustedes y agendamos una horita en la semana. claro, porque me imagino que ahora que ya estamos en octubre, queda muy poquito para finalizar el semestre, ya se nos viene el fin de año, Claro. inherentemente los nervios aumentan y Claro, las las presiones, tareas, las la, presiones, uff, la nota, la expectativa, salir de la carrera, repetir un ramo, todo eso suma y va de una sumando, manera gigantesca, claro. claro. Las Así que festividades. las festividades también, que también son un tema que conlleva muchas emociones, ¿no? Ya Sí, sea positivas o negativas, conlleva muchas emociones. Bueno, exactamente. Braulio, muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos a todos invitados, como bien dices tú, a acercarse al centro de aprendizaje para que puedan acercarse a solicitar esa tutoría u otras, si es que la requieren, ¿no? Ahí pueden conversar con Francisca, ella siempre está muy amable para recibirlos a todos y si no, siempre suele haber alguien del equipo del centro de aprendizaje para guiarlos. Así que muchísimas gracias. No sé si quisieras dejar algún mensaje final. Eh, Gracias a todos por escuchar este podcast. Eh, un gusto haber estado acá y espero que si tienen algún problema, alguna dificultad, puedan asistir a alguna tutoría de coaching, ¿ya? Porque a veces no tendemos a descuidar ese aspecto y es súper importante, ¿ya? Así que eso, muchas gracias Paulina. Nos vemos entonces, por ahí nos vemos, ¿ya? Ahí nos estaremos viendo. Muchísimas gracias, Braulio. Ya, Que te vaya bien. ya, chao. Chao, chao. Muy bien. Entonces, ya vamos llegando al final. Los esperamos para un nuevo episodio del Microscopio Filosófico, un podcast para curiosos. Descubre las grandes historias detrás de los pequeños detalles. Espero les haya gustado la entrevista. Como siempre, pueden dejar sus preguntas en los comentarios, en el Ágora Científica, en nuestras redes sociales, pero dado el tiempo y la extensión, ¿no? de la entrevista, es que nos fuimos directo al final. Si tienen apetito de más información sobre el tema del día de hoy, como siempre, aquí les dejamos la bibliografía, ¿no? Se puede hablar muchísimo de este tema. Agradecemos infinitamente a Braulio, que pese a que no pudo estar sincrónicamente con nosotros ahora, tuvo la amabilidad, ¿cierto?, de poder darnos esta entrevista, que también va a estar en nuestra página de YouTube. Agradecerles muchísimo porque hemos ido poco a poco creciendo, ya vamos por los 26, 27 suscriptores. Así que sigamos así, sigan dándole like, comment and subscribe. Vamos a tener junto con el microscopio filosófico una pequeña lista de videos, ¿no? De las entrevistas que tengamos de manera exclusiva, porque la idea es crecer, seguir creciendo como comunidad de curiosos. Por lo tanto, como siempre digo, no olviden limpiar sus lentes de curiosidad. Soy Paulina Plaza, su tutora y curiosa de profesión, y espero verlos